Ahora. ¿Listo? En el primer encuentro que estuvimos con el pastor Eliezer, que le estuvo hablando acerca de la fe. Y luego el pasado encuentro estuvimos con el pastor Gama, que estuvo hablando acerca de la voluntad de Dios, de cómo tomar decisiones con respecto a la voluntad de Dios o dentro de la voluntad de Dios. Así que hoy vamos a combinar un poquito los dos, lo que es la fe con la voluntad de Dios. Y lo que vamos a aprender hoy es cómo vivir en fe dentro de la voluntad de Dios. Ahora, antes de comenzar, sí quisiera dejar algo bien claro, porque ya me ha pasado anteriormente. Ahora, como nosotros vamos a estar hablando de cosas que son prácticas para nuestra vida, no todas las personas somos iguales, ni a todos nos funciona lo mismo de la misma manera, ni vemos las cosas de igual manera, ni avanzamos o crecemos en la vida espiritual a la misma velocidad. Así que lo que yo voy a estar hablando, estas cosas que voy a estar diciendo son perspectivas bíblicas y a la vez son cosas que han sido parte de mi crecimiento. Sin embargo, si yo estoy acá, no es para romper ninguna estructura de pensamiento de nadie o hacer que piense como yo, sino que en mi país hay un dicho que dice, que le sirve el sombrero que se lo ponga. Si las cosas que yo le voy a mostrar o les voy a estar diciendo le hacen un clic en su mente y ven luz en aplicarla a su vida, entonces hágalo. Pero si hay algo que yo digo que usted siente que no debe aplicar por ahora a su vida o que destruye alguna estructura mental que usted ya tiene o que se ha hecho, podemos conversarlo entre todos acá, o si usted cree que no debe usarlo por ahora, entonces no lo haga, deséchelo, échelo por un lado y no hay problema. Seguimos siendo tanto amigos como siempre, ¿ok? Así que bueno, quiero darle alguna serie de principios. Antes de comenzar a ver algunas cosas prácticas, quiero darle unos 3, 4 principios que nos pueden ayudar a sentar fundamentos, sentar bases en lo que vamos a estar hablando. No sé si alguno de ustedes está familiarizado con conceptos bíblicos o si lo escucha regularmente, pero si lo escucha, se ha podido dar cuenta de que, por lo menos en este trimestre que estamos hablando del pacto eterno de Dios, hay una frase que siempre repito y esa es que Dios es el que pacta, Dios es el que promete y Dios es el que cumple, porque solo Dios es fiel. Ahora, la palabra fiel en la Biblia está estrechamente relacionada con la palabra fe. Eso significa que una persona fiel es una persona que tiene fe o que es digna de confianza, una persona que me da seguridad para yo poder confiar en ella en todas circunstancias. Ahora, el primer principio que les voy a dar es el siguiente. Por naturaleza, ninguno de nosotros es fiel. Ninguno de nosotros tiene fe. Porque como dice la Biblia, la fe es un don de Dios. Es algo que nos es dado por Dios, quien es el autor y perfeccionador de la fe, según dice Hebreos 12:2. Así que por lo tanto, ninguno de nosotros es digno de confiar o de que otra persona ponga su confianza en nosotros. De hecho, ustedes tienen que haber escuchado que la Biblia también dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y yo les pregunto, ¿por qué? ¿Por qué la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre? Si ustedes, alguno de ustedes me puede buscar en Romanos 3, del 10 al 18 y leerlo, ahí vamos a encontrar la respuesta de por qué la Biblia aconseja que no confiemos en el hombre. El que lo tenga lo puede leer. Levante la mano, quite el silencio, lo lee directamente. Romanos, ¿qué, perdón, pastor? Romanos 3, del 10 al 18. Yo lo tengo. Adelante. Dice, porque está escrito, como está escrito, no hay justo ni aun uno, ni hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de víboras hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. O sea, somos un desastre. Exactamente. Y todo lo que acabó de leer Mabel en este momento es la descripción suya y la descripción mía. Wow. Todos nosotros somos eso. Usted tiene 3 opciones. Lo puede negar, lo puede ignorar o simplemente lo puede aceptar. Para mi experiencia es que mientras más rápido lo aceptamos, más rápido nos rendimos y dejamos de luchar por cumplir promesas
que no nos corresponden a nosotros cumplir, sino solamente a Dios, que fue el que las prometió. Y como consecuencia, se nos hace más fácil vivir solamente por fe. Ahora, antes de seguir, yo quiero aclarar algo. Dios nos creó para vivir por fe. Eso quiere decir que no hay otra manera de vivir. Es por eso que la Biblia repite en diferentes ocasiones y nos muestra constantemente, de muchas maneras, a través de la historia de todas las personas que aparecen en la Biblia, que el justo vivirá por la fe. Por la fe. El pecado nos enseñó otra manera de vivir, entre comillas, otra manera de vivir que fuera de vivir por fe. Ahora, el pecado nos enseñó a depender de nuestras obras para vivir. Ahora, el problema es que no es que existe otra manera de vivir, como decía Pablo, no es que existe otro evangelio, sino que hay algunos, como el enemigo, que nos trata de engañar de que hay otro evangelio, que sería el vivir por las obras de nuestras manos. Y constantemente nosotros pensamos que esa es la manera de vivir. Pero la Biblia nos enseña categóricamente que solo hay una manera de vivir, y es vivir por fe. No hay otra. No hay otra manera de vivir. Cuando nosotros dependemos de nuestras obras para vivir, nos da una sensación de vida o de que estamos vivos, pero realmente solo muestra que estamos muertos, completamente muertos. Ahora eso lo vemos claramente en el Edén, lo vemos en la historia de la Biblia, que nos muestran constantemente que todos los hombres quieren hacer las cosas con las obras de sus manos, y lo vemos en nuestro diario vivir, cada uno de nosotros. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Listo. Ok. El principio número 2 entonces es este. Mientras más rápido aceptamos que todo lo que dice Romanos 3 es una descripción nuestra, más rápido nos rendimos y dejamos de luchar por cumplir promesas que no nos corresponden a nosotros cumplir, sino solamente a Dios, que fue el que las prometió. Y como consecuencia de eso, se nos va a hacer mucho más fácil vivir solamente por fe. Ahora, antes de entrar en la parte de las promesas de Dios, que Dios nos ha dado, y cómo Él las puede cumplir, cómo solo Él las cumple, les voy a dar el principio número 3, que está en 2 Corintios 1:20. Y vamos a hacer lo mismo. Si alguien lo tiene, por favor, búsquelo y simplemente lo lee. Se quita el silencio y lo lee. 2 Corintios 1:20. ¿Alguien lo tiene? Adelante, Marcel. Bueno, dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros, para gloria de Dios. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, el principio es este, que todas las promesas de Dios son dadas por medio de Cristo y solo se cumplen por medio de Cristo. Es por eso que en Cristo todas las promesas de Dios son sí. Ahora, noten bien que todo es en Cristo y solo en Cristo es que todas las promesas son sí. Por lo tanto, fuera de Cristo, ¿hay cumplimiento para alguna promesa de Dios? Por supuesto que no. Es por esa razón que al ver nosotros las promesas de Dios, solamente decimos amén. Y yo te pregunto, ¿qué significa que decimos amén? Ahora, antes de que me respondan, ¿qué significa esto? ¿Qué ustedes creen que significa? Quiero decirles algo. Tengan en cuenta que según el léxico o el diccionario Strong, que es lo que define las palabras bíblicas, según su contexto, dice que la palabra amén está directamente relacionada, de hecho es casi idéntica a la palabra hebrea para creer, que es amán o fiel. Por lo tanto, amén ha llegado a significar seguro o verdaderamente. Es una expresión de absoluta confianza. Ahora, con esto en mente, yo les pregunto nuevamente, ¿por qué dice Pablo que nosotros decimos amén para la gloria de Dios al hecho de que todas las promesas de Dios son sí en Cristo? ¿Qué ustedes creen? Confiando en que se van a cumplir, porque es Ajá. así sea, ¿no? Y si es en Cristo, pues confiando que van a ser. Exacto. Porque creemos en ellas. Porque creemos en ellas, ¿ok? ¿Alguien más? Bien, entonces cuando decimos amén, de hecho, ¿se acuerdan ustedes de la historia de Abraham? Cuando dice que Abraham
Dios ratificó el pacto con Abraham varias veces. Y de repente hay un momento en que Dios saca a Abraham de la tienda y le dice, mira al cielo, mira las estrellas. Entonces dice la Biblia, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esa palabra querer es esta, es amán. O sea, lo que hizo Abraham fue decir, amén. Gloria a Dios. Así sea. Yo confío en eso que tú dices y por lo tanto yo construyo en eso, en base a eso. ¿Me entiendes? Ahora miren esto. Yo les voy a dar unos 4 textos para que los busquemos y los leamos juntos y descubramos algunas cosas en ellos. Ahora, el texto número 1 está en Juan 19:30. ¿Alguien que lo quiera leer? Juan 19:30. Juan 19. 30. Yo lo tengo, pastor. Adelante, Carlos, por favor. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ahora hay algunas versiones, como la Nueva Versión Internacional, que dice, la expresión que dijo Jesús, no lo pone como consumado es, sino todo se ha cumplido. Esta palabra que usa Jesús acá es la palabra en griego teleo, que significa realizar, ejecutar, completar, cumplir, terminar. Y el propósito es que lo hecho se corresponda con lo dicho. Por lo tanto, mírenlo de esta manera. Pablo dice que todas las promesas son sí en Cristo, ¿verdad? Ahora, y Cristo en la cruz dijo, todo está terminado, todo está cumplido, todo está realizado. Todo lo que se tenía que hacer ya se hizo, yo lo acabo de hacer. En otras palabras, Jesús está diciendo, todas las promesas de mi Padre en este momento son hechas, son cumplidas, son realizadas, son terminadas. Y si todas las promesas de Dios ya fueron hechas, cumplidas, realizadas, terminadas, no tiene entonces sentido que Pablo diga que nosotros solamente decimos amén por la gloria de Dios. ¿No les hace sentido eso? Sabiendo que ya Jesús en la cruz cumplió todas las promesas, cuando yo simplemente sé eso, lo único que hago es decir amén para la gloria de Dios. Es creer, o lo que es lo mismo, edificar sobre el fundamento firme de que Cristo en la cruz dijo que ya todo estaba hecho o cumplido. Y eso es fe. Eso es fe práctica. Ahora el texto número 12, segunda de Pedro 1, del 3 al 4. Si que lo encuentre y lo quiera leer, por favor. Segunda de Pedro 1, del 3 al 4. Permiso por aquí, lo tengo, pastor. Adelante. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Gracias. ¿Entendieron lo que acabamos de leer ahora? Yo se lo voy a leer en una versión, la versión traducción al lenguaje actual, que lo dice mucho más claro, un lenguaje mucho más fácil. Dice, Dios utilizó su poder para darnos... Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Por medio de Él, nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Además, nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas que nos prometió. Y te pregunto, ¿en qué tiempo está el cumplimiento de estos versos? ¿Pasado, presente o futuro? ¿Dónde está el cumplimiento? Pasado, ya está Pasado, hecho. ¿verdad? Pasado. Sí. Ahora, si todo esto está en pasado, eso quiere decir que todo lo que nosotros necesitamos, ya Dios nos lo dio en Cristo. Y que todas las grandiosas y maravillosas promesas de Dios ya también fueron cumplidas
en el pasado por medio de Cristo. ¿Y en qué momento fue entonces que se cumplió todo, según dijimos hace un ratito? En la cruz. En la cruz. En la cruz. O sea, Pedro rectifica lo que está diciendo Pablo y lo que está diciendo el mismo Jesús en la cruz. Que ya todas las promesas fueron dadas, pasado. Ya están cumplidas. Ya se hicieron realidad en ti. Ahora, tercer texto. Hebreos 9, 16 al 17. Yo lo tengo. Adelante, por favor. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Gracias, Audrey. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el testamento donde Dios nos dejó todo escrito? La Biblia. La Biblia. De hecho, la Biblia está separada, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿verdad? La Biblia es el testamento. No hay otro testamento que no sea la Biblia. Ahora, la cosa es, aquí están escritas todas las promesas de Dios. Este es el testamento o la herencia que Dios nos dejó. Y yo te pregunto, para que un testamento sea válido y nosotros, que somos los herederos, obtengamos la herencia que está en el testamento, ¿qué tiene que pasar con el testador? O el que escribió el testamento, el autor del testamento. Morir. Tiene que morir. ¿Y murió ya el testador y el autor del testamento, sí o no? Sí. Claro, ya murió. Entonces, recordando las palabras de Jesús en la cruz, está terminado, todo está hecho, todo está cumplido. ¿Qué cosa estaba cumplido? El testamento. Todo se había cumplido. Ahora, por lo tanto, yo te pregunto ahora, nuevamente, ¿ya son nuestras las promesas escritas en el testamento, sí o no? Sí. Por supuesto que sí. Es por eso que nosotros solo decimos ¿qué cosa? Amén. Amén, para la gloria de Dios. Amén. Ven qué fácil, ven cómo todo concuerda. La Biblia toda se entiende ella misma, se interpreta ella misma. Ahora, texto número 4. Antes de darle el texto, le quiero preguntar una cosa. ¿Algunas veces le han preguntado a ustedes a Dios cuál es su voluntad para su vida? Sí. ¿Verdad? Yo estoy seguro que todos le hemos preguntado a Dios o hemos orado. Quizás algunos de ustedes todavía lo tienen en la lista de oración de ustedes, pidiéndole a Dios cuál es la voluntad de Dios. Bueno, hoy Dios le va a responder esa pregunta. Ya ustedes más nunca van a tener que preguntarle a Dios cuál es la voluntad de Dios. Así que el siguiente texto está en 1 de Tesalonicenses 5:18. Agradable, perfecto. El que lo encuentre, que por favor lo lea. ¿Cuál es el texto otra vez? Perdóneme. 1 de Tesalonicenses 5:18. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con Cristo Jesús. O sea, Pablo es claro. Que dice, la voluntad de Dios en Cristo Jesús es que demos gracias en todo. ¿Sí o no? Ahora yo te pregunto, ¿por qué crees que la voluntad de Dios es que le demos gracias en todo? ¿Por qué es que esa es la voluntad de Dios? Porque Él ya hizo todo por nosotros. Exactamente. Ya hizo todo. O sea, ¿qué otra cosa yo puedo hacer? Ahora, si lo que hemos visto anteriormente es cierto, entonces yo solo puedo vivir agradecido a Dios por todo lo que me pase, porque ya Dios me dio todo lo que yo necesito y todo lo que voy a necesitar en mi vida, en cualquier circunstancia. Por lo tanto, yo vivo constantemente en gratitud. Y al yo vivir en gratitud, yo vivo dentro de la voluntad de Dios. Amén. Pero yo solamente puedo vivir dentro de la voluntad de Dios cuando yo por fe entiendo y me aferro a que todas las promesas ya fueron dadas en Cristo Jesús. Y que todas las promesas en Cristo Jesús son sí. De lo contrario, yo no voy a vivir agradecido. Ahora, la pregunta del millón es esta. Y aquí quizás nos vamos a detener un poquito. Si ya todo fue dado en el pasado, si todas las promesas de Dios o el testamento que Dios nos dejó ya halló su cumplimiento en Cristo, en el momento en que Él murió en la cruz, entonces, escúchame bien ahora, ¿por qué le reclamamos a Dios algo que ya nos dio o algo que ya Él cumplió? Que las estamos aplicando a nuestra vida hoy.
¿Les hace sentido? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo soy la persona más poderosa que hay en la tierra. Supongamos nada más, porque nunca va a ser así. Tengo riqueza suficiente como para darle a ustedes todo lo que necesiten ahora y todo lo que van a necesitar en todo el resto de su vida. Ahora, si yo les digo ahorita a ustedes, cualquier cosa que ustedes necesiten, solamente vayan al lugar donde está eso que tú necesitas y den mi nombre. Una vez que ustedes le den mi nombre, tú simplemente tomas lo que tú necesitas y te vas, te lo llevas. O si debes algo, cuando tú des mi nombre, inmediatamente tu deuda está perdonada. Ahora, ¿qué harían ustedes ahora cuando yo les digo eso? Reclamarlos. ¿Reclamarla? ¿Reclamarle a quién? Ya yo se las di, ¿sí o no? Creer. ¿A ustedes lo que yo les estaba prometiendo? Yo les estoy diciendo que ustedes Tomarlo como si fuera nuestro. Tengan una deuda, simplemente van al que ustedes quieren pagarle esa deuda y le digan Alex Rey. Alex Rey la pagó por mí. Se escucha un feedback bien fuerte. Hay algo que está abierto, creo. ¿Qué ustedes hacen entonces? ¿Hace sentido reclamar algo que ya yo tengo? Tomarla. Tomarla, hacerla tuya. Tú no tienes que reclamar algo que ya Dios te dio. Si yo te doy a ti un billete de 100 pesos y te lo pongo en el bolsillo, ¿qué tú haces reclamándome a mí que yo todavía no te he dado los 100 pesos? Ya tú los tienes. Simplemente sácalo del bolsillo y paga lo que tengas que pagar o úsalo para lo que lo quieras usar. Ahora, esto es lo que yo pienso, según lo que me muestra a mí la Biblia. Si usted se siente cómodo reclamándole a Dios las promesas de Dios, yo no estoy aquí para romper tu estructura. Yo estoy mostrándote principios, cosas que te pueden ayudar a ti a crecer mucho más y a no estar pidiendo constantemente. Ahora, yo en mi experiencia personal, me he dado cuenta de lo siguiente. La persona que más pide y pide, se la pasa obrando para que se cumpla aquello que está pidiendo. Y nunca tiene descanso, porque no logra ver el cumplimiento de aquello que pide. Eso es lo que yo he visto en mi propia experiencia. Al menos le tarda para verlo, lo que está pidiendo. En cambio, la persona que agradece, inmediatamente esa persona tiene descanso, aún cuando todavía no ha visto el cumplimiento de lo que necesita. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo o les ha pasado esa experiencia o lo han podido ver en alguien. Pero yo constantemente, por ejemplo, yo no sé si ustedes tienen que haber estado en reuniones de oración. Hay reuniones de oración, por lo menos yo he estado en mi país y aquí también en este país, donde todas las reuniones de oración se reclama la promesa del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuándo yo voy a decir, ya Dios me dio su Espíritu? Vamos a dejar de reclamar y vivir en el Espíritu. Cuando yo me paso la vida entera reclamando la promesa de Dios, el Espíritu Santo, nunca vivo en el Espíritu, porque siempre creo que no lo tengo. Siempre creo que tengo que esperar a que Dios me lo dé. Pero cuando yo entiendo de que ya todas las promesas de Dios son sí y que ya me fueron dadas, entonces yo no reclamo la presencia del Espíritu en mi vida, yo simplemente vivo con el Espíritu en mi vida. Y yo disfruto el tener el Espíritu en mi vida. Y como ya yo tengo el Espíritu en mi vida, yo vivo agradecido, yo vivo tranquilo, yo vivo en paz, yo vivo creyendo de que ya todas las promesas fueron dadas en mí. Alicia, ¿vas a decir Eso algo? es que agradece uno. Lo que hay es que agradecer en vez de pedir. Exactamente. Le voy a poner un ejemplo. Adelante. En el caso, sí, estoy por aquí, Ana. Adelante, Ana. Sí, es que es bien importante para nosotros, especialmente cuando vamos a orar, reconocer la presencia del Señor. Eso es parte primordial cuando se comienza a orar, reconocer que el Señor está ahí, porque si no reconocemos, y entonces estamos clamando por el Espíritu Santo cuando, como usted dice, pastor, ya el Señor dijo que lo tenemos. Pues está aquí, reconozco tu presencia, Señor. Y entonces ahí cuando se comienza a orar y a hablar con el Señor, todo va cambiando, el panorama va cambiando, porque ya yo reconozco que Dios está aquí conmigo. Exacto. Ustedes se acuerdan cuando Jesús estaba con los discípulos. En una ocasión le dijo, yo les doy poder para que ustedes vayan a las ciudades y ustedes saquen fuera demonios, levanten enfermos, hagan esto y háganlo. ¿Se acuerdan, verdad?
Que Dios le dijo eso a los discípulos. Ahora, murió Jesús. Murió Jesús. Y ahora pasa el Pentecostés. Pasa el Pentecostés, el derramamiento del Espíritu de Dios. Y luego nos encontramos un día a Pedro y a Juan caminando para la sinagoga. Y cuando iban a entrar a la sinagoga se encuentran un paralítico. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de esa historia? Sí. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Le pidió Se arrodilló y dijo, Señor, yo reclamo la promesa que me diste de tu Espíritu para entonces ahora poder levantar a este hombre en el nombre tuyo. Pedro simplemente agarró lo que ya era suyo, lo que ya le había sido dado, y le dijo al paralítico con toda seguridad, yo no tengo oro ni plata, pero lo que yo tengo, yo te lo doy. Levántate y anda. ¿Se levantó el paralítico y andó, sí o no? Anduvo, sí. Anduvo. Sí. Pedro no tuvo que reclamar algo, no tuvo que reclamarle a Dios la promesa que él había dado. Sí. Y Dios le había dicho a ustedes tienen el poder para levantar enfermos. Ustedes tienen el poder para sacar demonios. Y más sobre todo eso, ya le había pasado la experiencia del Pentecostés, donde el Espíritu había descendido con poder sobre ellos. Por lo tanto, ya ellos no tenían que reclamar nada. Ellos simplemente tenían que vivir en fe en lo que ya Dios les había dado. En que todas las promesas ya son sí en Cristo Jesús. Por lo tanto, yo lo que digo es amén para la gloria de Dios. Por eso fue cuando ellos levantaron al paralítico, inmediatamente todo lo que pasó en ese momento fue para la gloria de Dios. ¿Lo ven de una manera práctica? La conclusión es que no tenemos fe suficiente. Ahora, ese es el problema. El problema es, ¿se acuerdan? No sé si los que estuvieron acá localmente o si alguien se conectó, pero hace unas semanas atrás estuvimos teniendo una campaña de estudiantes. Y el último día predicó un estudiante, él, se llama Michael Black. Y él dijo una cosa bien interesante, que a mí se me quedó grabada y yo creo que nunca se me va a olvidar. Él dijo, todo lo que nosotros necesitamos o todo lo que Dios demanda de nosotros, Él nos los da. Él nos lo da. Por lo tanto, si nosotros necesitamos fe como un grano de mostaza, ya Dios te la dio. Y con la fe de un grano de mostaza tú puedes mover montañas. Tú no necesitas una fe del tamaño de un árbol de mostaza. Tú solamente necesitas la fe del tamaño de un grano de mostaza. Y ya esa fe Dios te la dio. El problema es cómo lo aplicamos. ¿Cómo lo aplicamos? O si lo creemos o no. Les voy a dar otro ejemplo. Adelante. Nos apropiamos de ella cuando nosotros nos apropiamos, valga la redundancia, de la promesa. Nos apropiamos de una promesa y la hacemos nuestra. La aplicamos a nuestra vida o a nuestra necesidad. Me acaban de hacer una pregunta acá en el chat, por privado. Dice, pastor, para las que somos solteras, es mejor hacer de cuenta que ya Dios nos tiene esa persona, en vez de reclamar la pareja instituida en la creación. Por supuesto. O sea, usted vive en el gozo. Usted vive gozándose de que ya usted tiene su problema relacionado. Y cuando usted vive en gozo, cuando usted vive tranquilo de que ya esa persona está ahí y que simplemente la va a encontrar en un momento determinado de su vida, usted no se preocupa. Usted no se preocupa, usted vive tranquilo. Y así pasa con todas las promesas de Dios. Todas las promesas de Dios para nuestra vida ya son cumplidas. Les pongo un ejemplo, Hebreos 11:11. El que lo tenga, que lo busque, por favor, que lo lea. Hebreos 11:11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ahora, gracias Lisa. Ahora, ¿qué pasó con Sara? Mientras ella no creía en la promesa, que la promesa de un hijo solo podía ser cumplida por Dios. ¿Qué pasó con Sara? Se creyó estéril siempre. Siempre se creyó estéril. Y siempre buscó una solución. Siempre estuvo buscando cómo lograr tener el hijo. Ahora, ¿cuándo Sara tuvo el hijo? Cuando le reclamaba a Dios el cumplimiento de la promesa. Mientras ayunaba y le pedía a Dios insistentemente para que cumpliera su promesa. O cuando simplemente Sara creyó y dijo amén. Ella entendió que aquel que prometía era fiel en cumplir. Es lo que dice el texto de Hebreos 11:11.
Una pregunta. Adelante. Ok, es que quiero poder entender esto. Estamos hablando solamente de promesas del Espíritu Santo, de este tipo de promesas, o por ejemplo, voy a dar un testimonio tipo preciso y al punto. El pastor mencionó la semana pasada que yo perdí mi casa en María, ¿verdad? Entonces, pues con todas las ayudas de las personas, pues llegó un punto en que ya el dinero se estaba acabando. Pero yo desde un principio le decía a mi esposo, no te preocupes que va a estar todo bien, no te preocupes que el dinero va a dar, no te preocupes que el dinero va a dar. Y esa era mi cantaleta todo el tiempo. Entonces, cuando ya estamos a punto de utilizar lo que quedaba, ahí entonces entra un dinero nuevo que no esperábamos. Así que para mí, inclusive a principio de que pedimos la casa, mi lema era, yo voy a tener una casa mejor en el cielo, yo voy a tener una casa mejor en el cielo, hasta que alguien me dijo, no, en el cielo no, aquí en la tierra, porque los hijos de Dios no quedan en vergüenza. Esas fueron las palabras de esa persona. Entonces, quiero entender si estamos hablando de estas promesas también, o es solamente la promesa de vivir en el Espíritu, o la promesa de que vamos a tener un mejor lugar en el cielo, o es de este tipo de promesas también cuando surgen cosas de la nada. Ok, gracias, Karen, muy buena pregunta. Ahora mira, habíamos dicho que esto completo era el testamento, ¿verdad? Y dijimos que para que esto que está acá escrito se cumpliera y comenzara a ser ya herencia nuestra, tenía que morir el que lo escribió, ¿verdad? Y dijimos que el que lo escribió ya murió, ¿sí o no? Por lo tanto, busca en la Biblia cualquier promesa que hay en la Biblia y cuando tú la leas, ya tú crees que está hecha. Absolutamente todas. No hay una sola. Pablo es claro y dice todas las promesas de Dios. Él no dice algunas promesas de Dios. La mayoría de las promesas de Dios. El 99.9% de las promesas de Dios. Él dice todas las promesas de Dios en Cristo son sí. En Él son sí. Así que mientras tú vives en Él, todas las promesas son sí. Ahora te voy a decir algo. Esto no quiere decir de que cada vez que tú necesitas dinero, el dinero va a aparecer. Porque, por ejemplo, te voy a decir mi experiencia personal. Yo estuve en Miami viviendo, después yo vine para acá a estudiar. Cuando tuve estudiante acá, yo no trabajaba, no tenía ni un centavo. Yo tenía deudas que pagar. Ahora, hubo un mes, o la mayoría de las veces, Dios proveía el dinero para pagar las cosas. De una manera milagrosa. Siempre aparecía el dinero. Pero hubo un mes en que yo confié en que iba a aparecer y no apareció nada. Y me atrasé en un pago. No apareció. Ahora, yo tenía dos opciones. Una, desesperarme y empezar a pelear con Dios y reclamarle a Dios porque no cumplió su promesa, según yo tenía entendido. O simplemente aprovechaba ese momento para agradecer y seguir agradeciendo y decirle a Dios, gracias, porque aunque yo no lo veo, de alguna manera ya tú respondiste. Ahora, son decisiones que nosotros constantemente tenemos que tomar. Y ahí entra entonces lo que nos enseñó el pastor Gama la otra vez, la vez anterior. Las decisiones que nosotros tomamos dentro de la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios siempre es que seamos agradecidos en todo. Porque nosotros vivimos por fe, no vivimos por vista. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender. Constantemente todo lo que nosotros vemos nos engaña. Todo. Nuestra mente constantemente nos hace ver cosas que no son la realidad. La realidad no es lo que nosotros percibimos o lo que nosotros vemos, porque eso está todo tergiversado por el pecado. La realidad es lo que Dios dice que es la realidad, porque Jesús dice, yo soy la verdad. Por lo tanto, todo lo que Él dice, eso es verdad. Y esa tiene que ser mi realidad. Y cuando yo vivo por fe, entonces yo vivo de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y todo lo que Él me dice para mí es realidad y para mí es verdad. Por lo tanto, yo vivo en base a eso, no en base a lo que yo veo o lo que yo percibo. ¿Me entienden? ¿Me hago entender? Hablando de Sara, cuando nosotros luchamos por el cumplimiento de una promesa, y entiéndase por luchar, a buscar la manera de proveer los medios para que esa promesa se cumpla, porque Sara constantemente estaba buscando los medios para que esa promesa se cumpla, o mantenernos libres de pecado para que Dios responda,
O a veces nosotros decimos que tenemos que buscar la manera de ayudar a Dios y esa manera que buscamos ayudar a Dios es nosotros ayunando o orando muchas más horas, diciendo mientras más tiempo pase en oración, más rápido Dios me va a escuchar o más rápido va a contestar mi promesa. O mientras más personas oren por mí, más rápido Dios me va a escuchar o más rápido Dios va a contestar mi oración. Entonces constantemente, y no está mal, está bien los grupos de oración. Los grupos de oración nos ayudan a empatizar los unos con los otros, a empatizar con los problemas del otro y ser consciente de las necesidades de otro para que Dios me pueda usar a mí para ayudar a otro y para yo amar al otro y ponerme en los zapatos del otro. Pero mientras más grupos de oración yo tenga orando, no quiere decir que Dios más rápido va a contestar mi oración. Eso es tratar de ayudar a Dios. Ya todas las promesas fueron dadas en Jesús. En Él todo está dado, todo está cumplido, todo está hecho. Por lo tanto, yo simplemente vivo en fe. Ahora otro texto, Isaías 49:25. Repite el texto. Isaías 49:25. Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Gracias, gracias. Yo se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, los cautivos de los guerreros serán puestos en libertad y se recuperará el botín de los tiranos. Pues yo pelearé contra quienes peleen contigo y salvaré a tus hijos. Ahora, ¿cuántas promesas hay aquí en este verso nada más? Fíjense ustedes cuántas promesas hay. Supongamos, o vamos a poner, yo vengo de un país donde hay tiranía, por ejemplo. Ahora, el tirano que hay en mi país, o el tirano que puede haber en cualquier país de ustedes, todos los tiranos que existen en el mundo, se quedan chiquititos, como un niño de teta, al lado de Satanás. Satanás es el peor tirano que hay en el mundo. Es el que peor nos tiranea a nosotros, el que peor nos esclaviza a todos nosotros, el que peor nos mantiene retenidos a todos nosotros. Ahora dice, los cautivos de los guerreros, o todo lo que el tirano te quitó, ¿te será qué cosa? Arrebatado. Restaurado. ¿Se acuerdan ustedes la vida de Job? Sí. Todo lo que tenía Job, ¿quién se lo quitó? Satanás. El tirano. Se lo quitó el tirano. Satanás. Ahora, al final de la vida de Job, ¿le fue restaurado, sí o no? Sí. ¿Hubo alguna sola cosa que no le haya sido restaurado a Job? No. Absolutamente nada. Todo le fue restaurado, absolutamente todo. Hasta los hijos. Porque la manera en que se mencionan a los hijos que se les fueron dados 10 hijos más, significa como que la está dando a entender que los otros también les serían dados. Porque fueron salvos. Así que a Job se le restauró todo. Todo lo que el tirano le quitó, Dios se lo restauró. Y eso es una manera que Dios usó ahorita, física, una ilustración que Dios usó para darnos a entender que esta promesa es real. Y todo lo que el tirano te haya quitado a ti, tanto de tu familia como de seres queridos, como de lo que sea, todo te será restaurado. No habrá una sola cosa que no será restaurada. Dios lo prometió y Él es fiel en cumplir sus promesas. De hecho, ya lo prometió y yo tengo que vivir en base a eso, no lamentándome por lo que pierdo, sino viviendo seguro de que ya todo lo que me he quitado me ha sido dado de nuevo, me he restaurado. Esa es una. Ahora, la segunda es, yo pelearé contra quienes peleen contigo. Yo soy una persona, yo por lo menos. Mi mamá me decía de chiquito que tenía que ser abogado, porque yo no me quedo callado. O sea, a mí me dicen algo y mi intención rápida es tirar para atrás a lo mismo. O sea, tú me dices algo y yo, y automáticamente mi boca se abre y yo respondo para atrás. Ahora, yo tengo que luchar con eso y pedirle a Dios que me tranquilice, que me cierre la boca, así como le cerró la boca a los leones en el pozo de Daniel. Igual a mí, yo pido que me cierre la boca igual. ¿Por qué? Porque yo no tengo que pelear mis batallas. De hecho, la promesa dice que mis batallas no son mis batallas, sino que son sus batallas. Y como son sus batallas, Él las pelea por mí. Por lo tanto, ¿qué hago yo buscándome problemas con la gente? Y peleando batallas que no me corresponden o batallas que no son mías. Yo simplemente descanso en la promesa de Él, de que Él pelea mis batallas porque Él las hace suyas.
Y como Dios pelea sus batallas, mis batallas, y la manera en que Él pelea es diferente a la mía, porque yo peleo creando mucho más enemigos. Dios pelea convirtiendo a los enemigos en amigos, porque eso fue lo que hizo con todos nosotros. Entonces, yo trato de hacer lo mismo que hace Él. Descansar en eso y tratar de convertir mis enemigos en amigos y no pelear contra eso. Y la última promesa que dice este texto es que Dios salvará a tus hijos. Ahora, nosotros abrimos los chats de oración cada miércoles con Gama. Y Gama es testigo y puede decir cuántos padres diariamente o semanalmente nos mandan mensajes pidiendo que oremos por sus hijos. Eso es una realidad. Todos los que somos padres automáticamente pedimos por la salvación de nuestros hijos. Sin embargo, Dios dice, ¿qué es lo que dice la promesa? ¿Cómo dice ahí? Yo salvaré a tus hijos. Yo salvaré a tus hijos. ¿Ya? Usted tranquilo, usted reposa en eso, descansa en eso, Dios se encargará de hacerlo. ¿Cómo? Eso no es asunto suyo y mío, eso es problema de Dios. La Biblia dice, la salvación es de Jehová, no es mía. La salvación es mía. No hay ninguna manera posible en la que yo pueda salvar a mis hijos por mucho que yo quiera hacerlo. Yo puedo desearlo, yo puedo repetirlo todos los días, yo puedo reclamarlo todos los días. Nada de eso va a hacer de que mis hijos sean salvos. El único que puede salvar a mis hijos es Dios, porque la salvación es de Dios. Por lo tanto, cuando yo veo a mis hijos y mientras más yo vea a mi hijo lejos de Dios, mientras más yo vea a mi hijo haciendo cosas que yo pienso que lo van a separar de Dios, más yo agradezco a Dios. Porque esas oportunidades en las que él se separa de Dios va a ser la oportunidad que va a usar Dios para llevarlo a él. Hay una promesa también en Romanos 4:2 que dice, porque Dios nos muestra su bondad, ¿para qué cosa? Para llevarnos a arrepentimiento. Y Dios es experto en mostrarnos su bondad, especialmente cuando nosotros estamos lejos de él. ¿Entiendes? Así que, si usted es padre y usted está intranquilo o usted está ansioso por cómo están sus hijos o por la salvación de sus hijos o porque está preocupado porque ve a sus hijos que están haciendo cosas que no están bien o que quizás lo están lastimando en este momento, simplemente agradezca a Dios. Mientras más se agradece a Dios, más usted descansa, más se rinde y más Dios pues lo deja trabajar a él. Porque cuando nosotros pedimos insistentemente por eso, nosotros tratamos de ayudar a Dios. Y cada vez que alguien ayuda a Dios, lo que hacemos es meter la pata mucho más y empeorar más las cosas. Lo vemos en el ejemplo de Abraham y de Sara, constantemente. Cada vez que intentaron ayudar a Dios para que apareciera el hijo, lo que hacían era retardar más la promesa. Y quiero terminar con esto. Yo con esto termino ya. Lucas 15, del 11 al 32. Todos conocemos esa historia. Es la historia del hijo pródigo. La famosa parábola del hijo pródigo. Ahora yo les pregunto a ustedes. Cuando el hijo pródigo regresó a la casa, ¿les reclamó a su padre? Le agradeció. Le agradeció. Es más, simplemente reconoció lo que dice Romanos 3. Porque él dice, yo soy pecador, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Eso fue lo que tenía planeado decir. Por lo tanto, está reconociendo lo que Romanos 3 decía de él, o dice de él, de que todos somos pecadores, de que todos somos malos, de que no tenemos nada bueno en nosotros, de que nuestras decisiones son de continuo al mal. Inmediatamente que hizo eso, él dejó de luchar y se rindió al padre, porque sabía que su padre era fiel para cumplir todo lo que prometía. ¿Cómo lo sabía? ¿Qué fue lo que hizo el joven primero con el padre? Le pidió la herencia. ¿Se la dio el padre, sí o no? Sí. ¿Se la dio? Sí. El padre le había prometido que le iba a dar una herencia cuando muriera. El padre no tuvo que morir, le dio la herencia antes de morir. Por lo tanto, el padre fue fiel a su promesa, a la promesa que tenía con ese hijo menor. Y se la dio. Por lo tanto, él sabía que cuando regresara para atrás, él no tenía que reclamarle nada a su padre, porque su padre era fiel en cumplir sus promesas. Es por eso que él cuando regresó, él simplemente reconoció lo que era, lo que dice Romanos 3 de todos nosotros, e inmediatamente descansó en la fidelidad de su padre o en el amor de su padre. Ahora, yo les pregunto a ustedes, en Lucas, cuando leemos Lucas 15 del 29 al 30, ¿quién le reclamó al padre que cumpliera sus promesas? ¿Cuál de los dos entró en la casa y cuál se quedó afuera rechinando los dientes?
¿Quién disfrutó de la bondad del Padre a pesar de que el Padre era bueno con los dos? El hijo que permaneció en casa. El hijo mayor. El hijo mayor, si ustedes leen, le reclama al Padre, porque toda la vida estaba al lado tuyo y nunca me has dado un corderito. ¿Le reclamó o no le reclamó? Sí. ¿Eso es reclamar las promesas del Padre? Claro que reclamar las promesas del Padre. Y mientras más reclamaba, más se quedaba afuera rechinando los dientes. Pero mientras él estaba reclamando promesas, el otro hermano que había ido para la calle, que había estado acabando la vida, viviendo la vida loca, allá afuera, estaba en la casa disfrutando de las promesas. Mientras que el otro, por estar reclamando, estaba afuera rechinando los dientes. ¿Ven la gran diferencia? ¿Cómo se manifiesta en la vida práctica? Cuando uno reclama las promesas de Dios, constantemente se queda en el reclamar, pero nunca disfruta. Mientras que cuando tú simplemente lo aceptas por fe y reconoces de que ya todo está hecho en Él, tú lo disfrutas desde ya. Tú no necesitas verlo para disfrutarlo. Es por eso que Jesús dice, la vida eterna es que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo quien tú has enviado. Tú no necesitas que Cristo venga por segunda vez y te diga, te dé un nuevo cuerpo y tú veas que ya tu cuerpo no tiene una cicatriz que tenías ahora o algo de eso para tú saber que tienes vida eterna. Tú tienes vida eterna desde ahora y tú la disfrutas desde ahora y tú la gozas y la vives desde ahora. Amén. ¿Me entiendes? Ahora, a pesar de que el hijo mayor se quedó afuera, reclamando promesas, rechinando los dientes, sin disfrutar de la bondad de su padre, sin disfrutar del amor de su padre dentro de la casa. Yo te pregunto, ¿quién se quedó con el hijo mayor afuera, en la oscuridad, mientras él rechinaba los dientes, mientras él peleaba y reclamaba las promesas? Satanás. ¿Satanás? Sí. ¿Qué dice la parábola? Padre estuvo afuera con él. El padre se quedó con El él. padre estuvo afuera con él. Ah, sí, tienes razón. El padre estuvo fuera con él. La parábola no tiene final, no nos muestra el final de la parábola. Pero en ningún momento de la parábola el padre se va al lado de su hijo. Sí, qué lindo. Nunca. Porque en ese momento en que nosotros estamos reclamando, Dios simplemente está deseoso de que deje de reclamar y lo deje actuar. O más que dejarlo actuar, que logres ver lo que ya él hizo, de que ya todo es tuyo. Porque si van a la parábola, déjame buscarlo rapidito acá. Dice, todo lo que tengo es tuyo, dice. Ahí está. ¿Puedes leer ese último verso, por favor? Bueno, no lo conocí de memoria. En el 28 dice, rogaba. Dice, todo lo mío es tuyo, le dice, ¿no? Y dice el 31. Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Qué le está diciendo? Todas mis promesas ya estaban cumplidas contigo. Tú simplemente nunca las quisiste utilizar. Y te pasas toda la vida queriendo reclamármelas. Pero ya eran tuyas. Tú simplemente no te adueñaste de ellas. No las disfrutaste porque no quisiste. Exacto. ¿Me entiendes? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No sé, llegamos si tienes alguna pregunta. Pastor, un comentario que yo Adelante. pienso, ¿verdad? Con relación a eso que usted dice que es un testamento, ¿verdad? Que fue dado a nosotros. Cuando nosotros tenemos derecho a discutir un testamento que está a favor de nosotros. Eso nadie lo hace, así es que todas estas promesas que él dejó escritas en la Biblia, ¿verdad? Como testamento para nosotros, siempre obran a nuestro favor. ¿Por qué discutirlas? ¿Por qué renegar de ellas? Al contrario, échale mano. Son tuyas. Amén. Gama, ¿tienes alguna pregunta? Sí, por acá me escribieron en privado. ¿Me escuchan, cierto? Sí. Ok. De hecho, antes de leerlas, le comento lo siguiente. Este es un lugar seguro. ¿Ok? Este es un lugar seguro. Aquí no estamos procurando que usted cambie su manera de ver las cosas necesariamente. Lo que sí queremos es que analice lo que está creyendo y por qué lo está creyendo. De esa manera es que crecemos. Así que valoro mucho lo que me han escrito por privado. Voy a leer 2 de las cositas que me han escrito, pero también sienta la libertad de escribir, de hablar o escribir en público, porque aquí no estamos para juzgarlos, estamos para crecer juntos. Ok, uno me escribe, pastor, dice, creer que Dios salva a mis hijos y vivir agradecido no quiere decir que voy a quedarme sin hacer algo, o sí.
Vivir agradecido no es inacción desde mi punto de vista. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos con nuestros hijos? Tendríamos que dar el ejemplo, o sea, vivir una vida cristiana para que mi hijo vea a Cristo en mí y entonces él aprenda a amarlo también. Perfecto. ¿Cómo nosotros le mostramos a Cristo a nuestros hijos? Amándolos. Amándolos. Esa es la mejor manera de mostrarle a Cristo a nuestros hijos. No es diciéndole, hey, mira, estás mal, esto que estás haciendo está equivocado. Él lo sabe. Usted no tiene que decírselo. Él lo sabe bien claro. Todos sabemos lo que hacemos malo. Todos lo sabemos. No hay nadie que sea inconsciente de lo que hacemos malo. El que es inconsciente de lo que es malo o dos cosas, o está drogado, está de una manera inconsciente en su mente, o tiene algún tipo de enfermedad mental. Pero cuando una persona está en sus cabales, sabe que está haciendo algo malo, tú no tienes que decírselo, tú no tienes que recordárselo. De hecho, el mismo Jesús dice, es el Espíritu Santo, mi espíritu, dice él, es el que convence a las personas de pecado, de justicia y de juicio. Porque cuando yo lo hago, yo hago daño, yo lastimo, yo no sé decir las cosas, porque yo soy Romanos 3. Pero cuando el Espíritu de Dios se encarga y nosotros lo dejamos de que convenza a mi hijo de pecado, de justicia y de juicio, lo va a hacer con amor y lo va a llevar a Dios. ¿Me entiendes? Entonces, yo sí hago, claro que hago. Yo agradezco a Dios y ¿qué es lo que yo hago? Seguir amando a mi hijo. Que mi hijo vea que en mí tiene un amor incondicional. Porque ese amor incondicional redime. El amor redime. El amor es suficiente para redimir. Dios nos redime por amor. Todo lo que pasó en la cruz es amor puro. Ahí no hay más nada que amor. Y eso es lo que nos redime a nosotros. Eso es lo que nos convierte a nosotros de enemigos en amigos, de siervos en hijos. El amor sana. El amor salva. Así mismo. Y sana. Te leo la otro. Déjame poner un libro aquí para que no... Ok, ya está. Estoy buscando quién es. Ok, yo creo que lo encontré. Te caché. Muy bien. El otro dice, Alex, yo creo que es importante pedirle a Dios porque me prepara para lo que yo sé que Él ya me tiene preparado. Me recuerda quién es Él. Y después cita, yo creo que esto es Juan 14, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré. Perfecto. Miren, el pedir a Dios es una necesidad que nosotros tenemos. Y Dios nos deja que le pidamos porque nosotros lo necesitamos, no porque Él lo necesita. Él no necesita recordarlo, porque Él es fiel en cumplir sus promesas. Sin embargo, nosotros constantemente necesitamos recordar las cosas. Y si nosotros necesitamos pedir constantemente por algo, para yo recordarme de que Dios tiene el control de esa situación o de que Él lo va a hacer, entonces hágalo. No está mal, como les dijimos al principio. Yo digo cosas basadas en mi experiencia, en cosas que yo he vivido, en mi crecimiento y en conceptos que yo veo en la Biblia, que se reflejan en la Biblia. Pero como dije, al que le sirve el sombrero, se lo pone. El que no le sirve el sombrero en algo determinado, no se lo pone. Simplemente lo adapta a su manera. Lo adapta. Si usted tiene que quitarle la parte arriba del sombrero, cortarle la parte arriba del sombrero, para que pueda entrar en su cabeza, córtesela. Córtesela. No tiene que ser igual al mío. ¿Me entiende? Usted modifique las cosas según su manera, según su carácter, según lo que usted necesita, ¿me entiende? Para recordar. Pero aprenda a vivir por fe. Lo más importante es que todos crezcamos y aprendamos a vivir por fe, a descansar en las promesas de Él. Porque mientras más nosotros trabajamos y mientras menos descansamos, nos pasamos toda la vida trabajando y no lo dejamos obrar a Él. Alex, lo interesante es dialogar con Dios. Porque siempre estamos pidiendo, dame, concédeme esto. Hablar con Él. Él sabe lo que necesitamos. Plantearle una conversación de acuerdo a lo que nosotros vemos que necesitamos en este momento. Pero no tanto pedir. Agradecer, alabarlo, comunicarnos de una manera sublime. Dios Él se gloria, se goza cuando nosotros lo amamos de esa manera. Y ya Él sabe todo. Señor, mira, yo como ando, pero tú te encontró, Señor, tú sabes lo que va a pasar. Tú conoces todos sus andenes. Lo único, cuídalo, es tuyo.
Tú sabes que es tu hijo, te lo dediqué desde antes de nacer y ahí está. En tus manos está, Señor. Yo no puedo hacer nada. O sea, dialogar con él, hablar con él. Tú sabes. Muy bien, gracias, Irma. Gracias. Mire, si ustedes van a Mateo... Pastor, Pastor, quisiera... Sí. ¿Y dónde quedaría la oración de intersección que nos enseñan a hacer? Eso sería otro estudio muy bueno que pudiéramos hacer. La oración intercesora es muy buena. Es muy buena pregunta. Ahora, hay una ¿Puedo decir algo? Sí, adelante. Porque ahí entra el libre albedrío cuando yo estoy haciéndole la oración intercesora. También. Ahora, fíjense ustedes, hay una oración, un incidente que pasó, un evento. Déjame ver si me acuerdo. ¿Se acuerdan cuando Jesús se lleva a Pedro y a Santiago? Y a Juan. los tres, Pedro, Santiago y Juan. Se los lleva. Marcos 9:24. Exacto, y le dice a Pedro, yo estoy orando por ti, ¿para qué cosa? Tu fe no falte. Para que tu fe no falte. No sé, estaba confundido. Eso es intercesión. Eso es intercesión. ¿Qué pasa? Pedro estaba en un momento inconsciente en su vida. Él no estaba consciente de lo que venía para él. Jesús lo sabía. Jesús estaba consciente de lo que le iba a pasar. ¿Qué es lo que dice Jesús? Yo estoy orando para que tu fe no falte en el momento en que la necesites. Ahora, más que eso, Jesús todavía se entrega y pone su propia fe delante de la de Pedro. Y eso es algo que podemos estudiar más adelante. Eso es muy bueno. La oración intercesora tiene un poder tremendo, pero a veces la hemos visto de una manera completamente errada. Distorsionada. Es como que cada vez que yo pido a Dios por alguien, entonces Dios lo tiene que hacer o Dios lo va a hacer. No, Dios no necesita que nosotros le pidamos por nadie, porque Dios ama a esa persona tanto como la ama a usted y la va a salvar y la quiere salvar tanto como la quiere salvar usted y la quiere tener por la eternidad tanto como la quiere tener usted. ¿Entiendes? O sea, la oración intercesora no es el hecho de yo orar para que Dios entonces la pueda salvar. No, no es eso. Es yo ponerme delante de ella o delante del ataque que el enemigo le quiere hacer a esa persona. Para que yo, hay un texto en Jeremías, creo que es Jeremías, si no me equivoco, que Dios dice, y miré la ciudad y no había un solo hombre que se pusiera en la brecha para que la nación no fuera destruida. No había un solo hombre que se pusiera en la brecha. ¿Entiendes? Eso es lo que hace la oración intercesora. La oración intercesora me pone a mí en la brecha para que el enemigo no pueda llegar a otra persona. Y hay muchas maneras en las que yo puedo poner en la brecha para que el enemigo no pueda destruir a otra persona. Me preguntaban acá si la queja no es buena. Me decían, la queja no es buena. La queja no es buena. Sin embargo, fíjense cómo Dios nos ama, que Dios nos permite quejarnos con Él. Dios te dice, ¿tienes algún problema? Ven a donde estoy yo y resolvámonos juntos. En Isaías dice, sentémonos y razonemos juntos. Si tienes alguna queja contra mí, venga donde estoy yo y quéjate conmigo, desahógate. ¿Se acuerdan del profeta Habacuc? Si ustedes leen el libro del profeta Habacuc, ese hombre se quejó con Dios de cuánta cosa había. Se quejó del plan de Dios, de cómo Dios iba a resolver los problemas, de cómo Dios iba a salvar a su pueblo, de cómo Dios iba a utilizar a la gente, a la nación asiria, a los babilonios. De todo se quejó. Pero Dios lo dejó, que viniera a él a quejarse. Y cuando vino a Dios a quejarse, entonces Dios le pudo mostrar quién él era. Y al final Habacuc termina diciendo, mira, aunque no haya animales en los establos, aunque se sequen todas las frutas, se sequen todas las plantas, no tenga nada que comer, me esté muriendo de hambre, aún así yo agradeceré a Dios y glorificaré a Dios. Amén. Dios nos deja que vayamos a él con nuestras quejas. Ahora, no vayas al pastor, no vayas al anciano de iglesia, no vayas al hermano de iglesia, no te quejes con la gente, porque vas a volver loca a la gente. Ve directamente a Dios. Y Dios te ama tanto que Él asume la queja. Él la sabe cómo afrontar la queja tuya y convertirla en bendición. Otra pregunta acá que veo de David. Dice, ¿no hay que darle permiso a Dios que actúe en nuestras vidas? Sí. ¿Cómo yo le doy permiso a Dios? Viviendo en Cristo. Cuando yo vivo en Cristo, Cristo tiene permiso constantemente en mi vida para actuar. Por lo tanto, todas las promesas se cumplen. Acuérdense que todas las promesas son en Cristo y se cumplen en Cristo.
todo es en Él y fuera de Él no hay nada. Todo es en Él. Por eso el Padre Nuestro, cuando comienza el Padre Nuestro, ¿qué es lo que comienza diciendo el Padre Nuestro? Que se cumpla tu voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. ¿Qué está haciendo ahí? Dándole permiso a Dios, para que pueda cumplir su voluntad en mi vida. Ahora, yo tengo dos opciones. Yo lo puedo hacer todos los días. Yo todos los días, a todo instante, le puedo decir a Dios, te doy permiso, te doy permiso, te doy permiso. Si usted se siente bien haciéndolo, hágalo. Si usted lo necesita recordar para su bienestar, hágalo. Pero si usted vive en Cristo, usted tiene una vida en Él. Su vida está oculta en Él. Usted vive en Él constantemente, las 24 horas del día, a pesar de que cometa pecado. Porque cometer pecado no te hace salir de Él. Un pecado no te hace salir de Dios, ni tampoco te quita la salvación. Es vivir en pecado. Eso es otra historia diferente. Todos somos pecadores y todos cometemos errores y todos metemos la pata en determinado momento. Por eso Juan dice, cuando usted peque, tiene abogado, a Jesucristo el justo. ¿Entiende? No necesariamente salió de Él, o sea, fuera de Cristo. Usted sigue en Cristo. Y si usted vive en Cristo, usted le está dando permiso para que Dios actúe en su vida constantemente. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Pastor, una pregunta. Yo sé que el tiempo se acabó. ¿Podría explicar en un futuro acerca de Lucas 11:13, donde dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? ¿Esa petición es de una sola vez? Yo pienso que sí. Ok. A no ser que tú sientas, por alguna razón, de que tú estás en el Espíritu de Dios. Si tú sientes que estás en el Espíritu de Dios, bueno, puedo pedirlo, pero es para tu tranquilidad. Es para tu tranquilidad. Ahora, les hago entender esto y quiero que piensen conmigo en esto. La Biblia dice que el único pecado que no tiene perdón, o el pecado eterno, es rechazar al Espíritu, ¿verdad? Ahora, ¿ustedes conocen alguna persona que haya rechazado al Espíritu? Piensen en la persona más mala que pueda existir sobre la faz de la tierra. Yo le puedo mencionar una que está en la Biblia, se llama Manasés. Ese rey fue el peor rey de todo Israel. Acabó con todo el mundo. Puso a su hijo en los brazos encendidos de Moloch. Cogió al profeta Isaías, lo metió dentro de un tronco de madera y lo cerró por la mitad. Hizo perder a todo el pueblo. Levantó altares a ídolos de todo tipo, de todo momento. Llenó todo el pueblo de Israel, toda la montaña, todo lo que había, lugares altos lo llenó de ídolos. Al final, todo el mundo pudiera decir de que ese hombre había rechazado el Espíritu de Dios. Cuando estuvo preso en Babilonia, ese hombre se acercó a Dios, se arrepintió y se puso delante de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Lo perdonó. ¿Cómo ese hombre pudo pedirle a Dios perdón? ¿Y cómo ese hombre fue movido a arrepentimiento? Eso me dice a mí que el Espíritu nunca se había ido de él. Porque la persona que deja el Espíritu de Dios o que el Espíritu de Dios no está en él, no puede ir a Dios. Es imposible. Imposible, porque nosotros somos Romanos 3. Y Romanos 3 dice que no hay ninguno que busque a Dios. No hay ninguno que entienda. Ninguno de nosotros por naturaleza busca a Dios. Si nosotros buscamos a Dios, el mismo Jesús dice, ustedes vienen a mí porque el Padre es quien lo trae. Por lo tanto, si el Espíritu de Dios no está en nuestra vida, nosotros nunca tendríamos ninguna inclinación a ir a Dios. ¿Me hago entender? Sí, gracias. Gracias a ti, María. Ese es un buen tema para desglosarlo y hablarlo y conversarlo un rato más. Pastor, no sé si tiene algo más que decir, si no, vamos muy bien. Te agradecemos mucho, Alex, por tu participación. A todos los que están acá, los vi tomando notas, a los que tienen sus cámaras encendidas, los que están detrás de sus nombres, los abrazamos, pecadores. No, los queremos mucho también. Ahí ahora prenden sus cámaras, ¿eh? También bueno. estamos tomando nota. Muy bueno. Saben que son bromas, saben que es de cariño. Y nos vamos a ver el próximo lunes entonces a las 8 de la noche, una vez más, hora del este de Estados Unidos, las 20 horas en Argentina. Así es, ¿cierto? No es la misma hora ya ahora, ¿no? ¿Verdad, 21. Pablo y Marce? 21. Ok, tienen una horita 21, más. sí. Bien.
Y esperamos que Dios les bendiga enormemente, enormemente, ¿ok? Dios mediante, voy a poner, acabo de notar que el video de la semana pasada no está en YouTube, así que lo voy a subir justo ahora, junto con este, ¿ok? En Gama Feliciano, ahí es donde los estoy poniendo. El del pastor Eliezer sí ya está puesto, así que si no estuvo, puede verlo. Si lo quiere compartir, puede compartirlo, no hay problema. Recuerden que el formato es este, así que no es un formato muy fancy, muy bonito, pero la información es lo más importante. Es lo más importante. ¿Valió la pena que conversáramos hoy con el pastor Alex? ¿Sí? Qué bueno, qué bueno. Amén, gracias. Bendiciones. Excelente, excelente. Allí Yadire Caballero está en la luna. Quedó muy bien, quedó impactada, ¿eh? Ahí estamos. Ahí se desapareció. Bueno, vamos a orar y que Dios me los bendiga enormemente. Vamos a pedirle a Carla Carlín. ¿Podrías orar, Carla? Quita tu mute y vamos a orar. Amante Padre que mora en las alturas de los cielos, le damos gracias, Señor, porque hoy aprendimos algo nuevo. Ayúdenos a ser agradecidos, a confiar, a tener fe en usted, Señor. Sea con nosotros en esta noche, denos dulces sueños y gracias, Señor, por ser tan amoroso y estar tan al pendiente de nosotros y de nuestra vida espiritual. Bendíganos a cada uno de nosotros junto con nuestras familias. En el nombre de su Hijo amado pedimos y agradecemos todo. Amén. 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 Buenas noches. Buenas noches. Hasta el próximo lunes. Bye, everyone. Bye bye. Dios los cuida a todos. Good night. Good night. Buenas noches para todos.